Génesis 41. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río. Pasados 2 años, ¿no? O sea, algunos dicen que fueron 2 años después de que interpretó los sueños, otros no, pero más o menos lo que sí sabemos es que pasaron 13 años desde que José fue vendido hasta que se encontró con el faraón, ¿no? Ahí son estimaciones, pero bueno, dice, le parecía que estaba junto al río, muy seguramente el río Nilo, porque la vida de Egipto giraba alrededor del río Nilo. Y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, enjutas es delgadas, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían en una sola caña, o sea, en un solo tallo. Generalmente un tallo tiene 2 o 3 espigas y este tenía 7, o sea, era como muy abundante, y 7 es un número que significa perfección o plenitud. Dice, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces vemos que él se angustió porque sabía que ese sueño no era normal, porque aparte, fíjense, se volvió a dormir y soñó prácticamente lo mismo, pero la primera vez fue con vacas y la segunda con espigas. No sé si alguna vez ustedes han tenido un sueño, un buen sueño, que se tienen que despertar y quisieran como que continuar el sueño, y aunque lo intenten, pues no se puede. No sé si alguna vez les ha pasado eso a ustedes, o sea, pero era muy, muy notorio. Era algo rarísimo, o sea, él sabía que había un mensaje en esos sueños y llamó a sus magos. O sea, ya vimos que la adivinación no es de Dios, pero ni sus magos ni sus sabios y la gente que utilizaba técnicas que a Dios no le agradan no podían interpretar este sueño. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón. Ahora sí se acordó de José, diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Le está contando la historia que leímos en el capítulo pasado. Dice, y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos. Y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos los interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. O sea, Faraón ni la pensó, escuchó eso e inmediatamente sacó a Faraón de la cárcel. Algo que tenemos que entender es que el hecho de que al copero se le olvidara a José, ahí también estaba la mano de Dios. También había propósito de Dios, porque si nos ponemos a lo mejor a pensar, si se hubiera acordado el copero y hubieran sacado a José de la cárcel, ¿a dónde estaría José? Pues no sé, en su casa, o a lo mejor se hubiera ido de Egipto. No sé qué hubiera sido de él, y probablemente no lo hubieran podido localizar. Pero Dios literalmente lo tenía guardado ahí para sus propósitos. Lo tenía guardado para el día que Dios ya había agendado y planeado desde antes de la fundación del mundo, que se presentara delante del faraón para cumplir sus propósitos y su plan de salvación, ¿no? Que vamos a ir
viendo poco a poco cuál era el propósito de todo esto que pasó José. Dice que se afeitó y mudó sus vestidos. Generalmente los hebreos usaban barba, tenían una vestimenta típica de ser hebreos. No que aquí se haya cambiado a egipcio, pero dice que se afeitó. Y los egipcios generalmente, si ustedes ven las imágenes, estaban rasurados, estaban afeitados. Algunos faraones usaban como una tipo barbita chiquita, que era como que tenían cierto rango, pero estaban afeitados. Y aquí él dice que se afeitó y mudó sus vestidos. O sea, es como una señal de voy a comenzar una nueva vida, ¿no? De hecho, hay gente, a lo mejor malas mujeres, que después de pasar una mala racha o un mal ciclo en su vida, dicen, quiero cambiar de look, ¿no? O sea, quiero como que eso te hace sentir que quieres empezar de nuevo. Pero aquí hay algo mucho más que algo tan superficial como lo que mencioné. Hemos dicho que hay muchísimas características en José que nos apuntan hacia Jesús, hacia Cristo. Y esto de afeitarse después de estar sumido en la oscuridad de una cárcel, que era como estar ahí encerrado sin vida, realmente metido en una cárcel, y ahora se afeita y se cambia sus vestidos. Es como una resurrección, ¿no? Nos habla de la resurrección de Cristo, o sea, fue humillado Jesucristo en la cruz del Calvario, pero dice la Biblia en Filipenses 2 que Dios después lo exaltó a lo sumo, ¿no? Él resucitó y fue exaltado a lo sumo. Entonces, hemos visto hasta ahorita la humillación de José, así como Jesús fue humillado y vituperado, pero también después fue exaltado por el Padre. Y aquí, en este capítulo, vamos a ver que finalmente las cosas cambian para José, así que esto nos apunta, nos recuerda la resurrección de Cristo, ¿sí? Dice, y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Mas he oído decir que oye sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia al Faraón. Qué importante es esto de darle la gloria a Dios. Hay un salmo que dice, no a nosotros, Señor, sino a ti sea la gloria. Que todo lo que hagamos y las cosas cuando nos salgan bien, le demos la gloria a Dios, porque es Él que nos da la capacidad, no viene de nosotros. Eso es importante, siempre darle gloria. Y Él delante del Faraón no se puso la estrellita, ¿no? Sino dijo, no está en mí, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Y creo que eso es importante en todos, darle gloria a Dios, también en las personas que Dios las usa. La gente siempre tiende a buscar al hombre. Pensamos que el hombre tiene algo especial de Dios y tenemos fe en que ese hombre es el adecuado para orar por nosotros y ayudarnos, y tenemos que tener mucho cuidado porque no está en nadie más que en Dios, más que en Dios. Él es el que hace todas las cosas. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pacían en el prado. Y las otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Llama la atención cómo porque Dios le dio la revelación de esto que estamos leyendo, se lo dio a Moisés. Moisés no conoció a José, todavía no había nacido Moisés, pero Dios le reveló lo que tenía que escribir. Y vemos cómo nos cuenta el sueño, nos narra el sueño que tuvo Faraón, pero después vemos cómo Faraón lo platica, cómo Faraón platica el sueño y le agrega detalles como no he visto otras semejantes. O sea, cuando él platicó el sueño dio su perspectiva de ese sueño,
su opinión respecto al sueño. Dice, no he visto otras semejantes enfermedades en toda la tierra de Egipto. O sea, Egipto había pasado por hambres, pero aparentemente esto era algo mucho más grande. Dice, y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio. Y yo desperté. Vi también, soñando, que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. O sea, aunque parecían 2 sueños, era el mismo sueño, pero como en dos partes, pero el que Dios le repitiera el sueño de otra manera era la importancia del sueño y la prontitud con lo que esto iba a suceder. Dice, Dios ha mostrado a Faraón lo que ha de hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Está interpretando José el sueño donde le está diciendo que va a haber 7 años de muchísima abundancia, pero después van a venir 7 años de un hambre, no nada más en Egipto, sino va a ser un hambre, dice, que consumirá la tierra. O sea, va a ser un hambre que va a afectar toda la región más allá de Egipto. Y va a ser tan grave esa hambre que los momentos de prosperidad tan grande que tendrían ni se acordarían ni nada de eso. Entonces dice, y el suceder el sueño a Faraón 2 veces, o sea, porque soñó con las vacas, se despertó y soñó lo mismo con las espigas, significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, fíjense cómo Dios mueve a la sabiduría, la sabiduría que Dios le da a José. O sea, era un adolescente cuando fue vendido por sus hermanos, estuvo de siervo, fue echado a la cárcel, no tuvo preparación en ninguna universidad prestigiada, pero estuvo en la universidad del sufrimiento, estuvo en la escuela del sufrimiento, y la escuela del sufrimiento no existe quien le haga competencia. No existe, no hay libros. Puedes estudiar muchos libros, pero cuando Dios te mete a la escuela de sufrimiento, viene una purificación de parte de Dios y viene una sabiduría de parte de Dios, que es otro nivel. Y aquí vemos lo que Dios había hecho en él y la sabiduría que le había dado, porque fíjense lo que dice. Por tanto, no nada más le dio el diagnóstico, le dio la estrategia para cómo afrontar este tiempo. Provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos:
¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? O sea, quien probablemente, o sea, obviamente el faraón no conocía acerca de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero sabía que estaba Dios en él, ¿sí? Y esto obviamente nos recuerda a Jesús, ¿sí? Porque esto habla acerca de Jesús. Muchas características, repito, de la vida de José son características que vemos en la vida. José es un tipo de Cristo, y vemos esto cuando le dice, ¿cómo vamos a encontrar a un varón como este? Entonces, recordamos que la palabra de Dios en Hechos 10:38 dice que como ungió Dios a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, dice que quien hizo el bien y sanó a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Y siempre vemos que Dios estaba con José, y vemos que Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. Y también en Juan 46 los oficiales respondieron, nunca un hombre habló como este hombre. O sea, de Jesús se decía, no hay nadie que hable como Jesús. Él estaba ungido con el Espíritu Santo. Dios estaba con él. Entonces, hay muchos versículos que pudiéramos citar al respecto. Dice el 39, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. No hay entendido ni sabio como tú. Colosenses 2:3 dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. O sea, todos estos versículos de alguien que no hay sabiduría como él, no hay otro hombre como él, nos está hablando de alguien que no hay otro como él, y ese es Jesús. Ese es Jesús. Por eso José es el personaje que más características, similitudes vemos que apuntan hacia Cristo. Recordemos que todas las escrituras nos hablan de Cristo. Dice, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Sí, aquí vino la exaltación de José, ¿no? Había pasado por la humillación, vino la exaltación, y la vida de Jesús así fue en la tierra, ¿sí? La primera etapa fue de humillación, de ser sacrificado, pero Dios después lo exaltó a lo sumo, así lo dice en su palabra. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. O sea, le estaba dando un rango altísimo, y ese anillo generalmente tenían como un encerado con el que sellaban documentos a nombre del faraón. Era como que tenía la firma, ¿no? La autorización por parte del faraón. O sea, nunca lo había visto faraón, venía de la cárcel, era un ajeno, forastero, no forastero, sino que no era de ahí, y la gracia que Dios le dio a José, ¿no? Y eso también recuerda un versículo que está en Proverbios, donde dice que Dios es el que mueve los corazones, mueve el corazón del rey a favor de quien Dios quiere, ¿sí? Es Proverbios 21:1, ¿sí? Así está el corazón del rey en la mano de Jehová. O sea, Dios mueve el corazón del rey. O sea, el rey es alguien que está encima de nosotros en posición, en autoridad, que tiene poder de alguna forma sobre nuestras circunstancias, pero aunque Él sea el rey, o sea, la autoridad máxima de nuestro trabajo, de nuestra ciudad, de nuestro país, el corazón de Él está en manos de el rey del universo, que es Dios, y Dios puede mover ese corazón como Él quiere. Y fue lo que pasó con Faraón, porque pues en la lógica sería muy raro poner a alguien en ese puesto, pero fue la gracia de Dios moviendo el corazón del faraón. Fue el rey de reyes moviendo el corazón del rey, porque ante el rey de reyes todos se someten ante su dominio.
Aunque a veces nos pareciera que no, Dios está en su trono y reina. Dice, y lo hizo subir en su segundo carro, o sea, como dando a entender segundo, la gente sabía que era segundo del rey, y lo puso lo hizo subir en segundo carro y pregonaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto, ¿no? Aquí vemos también, y nos recuerda Filipenses 2:10, donde dice que ante el nombre de Jesús, toda rodilla se doble. ¿Sí? Toda rodilla se doble. Y ante José se mandó pregonar que se arrodillaran delante de él. Y vemos en la Biblia que se nos ha dicho que delante de Jesús toda rodilla se doblará. Dice, y dijo Faraón a José, yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. O sea, él era el que iba a tomar las decisiones de quién entraba, quién salía. O sea, tenía un poder total y una confianza total de Faraón, que el único que estaba arriba de José era el Faraón. Y llamó Faraón el nombre José Sabt Nat Panea, o sea, le puso otro nombre que no me gusta, pero se lo puso, y ese hay varias gente que opina diferentes significados, pero creo que no es en este momento tan relevante. Y le dio por mujer a Senat, eso sí es muy relevante porque todo es relevante en la Biblia, quiero aclarar eso, pero en este momento el decir qué significa, pues no tenemos una certeza, hay diferentes opiniones en cuanto al significado. Y le dio por mujer a Senat, eso es muy importante porque tuvo una esposa gentil. Gentil quiere decir toda aquella persona que no es judía en la Biblia, gentil. Yo soy gentil, probablemente tú seas gentil porque no somos judíos, y los judíos se casaban dentro de su propia familia, pero José, Dios le dio una esposa gentil. Y hemos aprendido que Dios nos ha llamado a una relación de matrimonio con Él. Tan es así que la Biblia comienza con una boda, la boda de Adán y Eva, y termina con una boda, que son las bodas del Cordero, que es los escogidos de Dios, que forman su iglesia, su novia, en unidad con Él, en boda con Él, uniéndose a Él. Y entonces que José tomara o se le diera una esposa gentil, pues también nos habla de Cristo con su pueblo. Dice, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años, esa es otra característica. En Lucas 3:23 se nos dice que Jesús comenzó su ministerio aproximadamente a los 30 años de edad, igual que José empezó este trabajo que Dios le dio para cumplir sus propósitos a la edad de 30 años. Dice, era José de 30 años cuando fue presentado delante del faraón, rey de Egipto, y salió José de delante del faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo montones. O sea, fue una prosperidad tremenda. Dice, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. O sea, hizo una organización logística, financiera, una estrategia absoluta y completa, sin ir a ninguna universidad, sin tomar cursos de finanzas, de logística, de administración. La sabiduría que Dios puede dar a quien Él quiere. Dice, recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. No en un olvido de que ya no me importan, soy indiferente a lo que les pase, no. Pero seguramente extrañaba mucho a su padre, ¿no? En inglés hay una palabra que es homesick, ¿no? O sea,
esto da a notar que echaba mucho de menos, a pesar que sus hermanos todo el tiempo lo estaban molestando y lo estaban, pues lo querían matar, ¿no? Nada más con eso nos damos cuenta que la forma en que lo trataba no era absolutamente nada pacífica. A pesar de todo, vemos que él echaba de menos su familia, su casa, su tierra. O sea, no fue fácil. No se nos dice aquí las veces que estuvo llorando, las veces que estuvo triste, las veces que sentía que ya no tenía fuerza para seguir, las veces que se preguntaba qué estaba pasando, por qué llegué hasta aquí. El sentir que no puedes controlar las circunstancias, que están totalmente fuera de tu control. Pero él nunca se comportó como víctima de las circunstancias, sino se puso sobre las circunstancias en el poder de Dios. Pero aquí vemos que echaba de menos su casa. Por eso dice aquí, me hizo olvidar todo mi trabajo, o sea, todas mis angustias y todo lo que él había pasado, porque llegar a ser el mayordomo de Potifar no fue de un día a otro, fue un trabajo. Ni siquiera hablaba el idioma cuando llegó a Egipto, o sea, no se nos narra todo el trabajo extra, horas extras, sacrificios, disciplina que tuvo que hacer y todas las maltratos y tantas cosas que pudo haber pasado. Y a su primer hijo le puso Manasés porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. O sea, estaba en una nueva vida, estaba en una posición importante que tenía un fin de ayudar al pueblo. Y vamos a ver más adelante cuál era el propósito final de parte de Dios. Y estaba con una esposa, una familia. Entonces eso le dio paz, ¿no? Le dio una paz completa y aquí lo está expresando en el nombre del nacimiento de su hijo. Y llamó el nombre del segundo Efraín porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Es lo que les decía, cuando el Hijo de Dios pasa por aflicción, es ahí donde Dios te hace fructificar. Es donde Dios te hace. No hay mayor tiempo de que puedas ser fructífero, sino cuando pasas por aflicción, por pruebas. Dios se ensancha en tu vida, o sea, se crece en tu vida. Dice, así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. O sea, que aquí ya tenía José como 37 años. Y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, más en toda la tierra de Egipto había pan, ¿no? Tal como había dicho Dios y explicado Dios a través de José, no nada más hubo hambre en Egipto, sino en toda la tierra. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y vemos que Jesús dice que Él es el pan de vida, que comamos de Él. Él es el pan, Él es el que nos alimenta con su palabra, porque si no nos alimenta Él, nos morimos de hambre. Él es el que nos alimenta. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Y me suena como algo similar a hoy en día, porque creo que hay mucha hambre de Dios, hay mucha hambre de la palabra. Cristo es el pan de vida. O sea, la palabra de Dios es el alimento que se necesita. Y creo que hay mucha hambre en todo el mundo porque se necesita la palabra. Necesitamos volver al único alimento que alimenta el espíritu, que es la palabra de Dios.